Siguiente tema, al diputado por el Frente Amplio, Gustavo Olmos, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá. La convocatoria tiene que ver con, bueno, analizar un poco el no del Frente Amplio a la rendición de cuentas, cuál es la argumentación, fue un no general, fue un no específico a determinados artículos. Pero antes, y permítame que lo traiga a colación, porque además está todo el mundo escribiendo sobre lo mismo. Yo no lo vi, pero he leído bastante ya el tema. Lo que pasó ayer en un programa de televisión en Santo Iseña, la forma en que se expuso a una realidad del senador Andrade, Oscar Andrade, que ha generado además, esto de las redes es increíble, ¿no? Nadie o muy poca gente hace un análisis objetivo de la situación, ¿tá? De lo que significa una persona que, bueno, no regulariza su casa, no ha pagado las deudas, no ha aportado lo que tiene que aportar, y más siendo senador. Pero después se formó una batalla, es apoyo a Andrade o no, banco a Andrade o no banco a Andrade. No se trata de Andrade, se trata de analizar actitudes y conductas. No sé, me perdí un capítulo, pero estoy impresionada. El tema es que es Andrade y es un dirigente sindical justamente de la construcción, y ahí creo que es donde viene el meollo, porque después el resto, hoy lo hablábamos con Selva, cuando estábamos haciendo el programa. A ver, ese tipo de terrenos, esas construcciones, creo que el 80% son... ¿Pero sabés la cantidad de personas viviendo esa realidad? Claro, por supuesto. Bueno, entonces, pero ¿qué sumamos si hacemos un banco Andrade o no banco Andrade? ¿A quién le suma ese análisis? ¿Qué opina, diputado? El problema más general ahí que es el de las redes sociales, que tienden mucho a Peñarol Nacional, muy rápidamente, ¿no? Uno agarra cualquier noticia, empieza a ver los comentarios, y al tercer, cuarto comentario, alguno le dice... nombra a Hitler o nombra a Stalin o por ese lado, y de ahí para adelante no se puede leer. Pero no cualquiera. Hablo de legisladores, hablo de representantes nacionales metidos en esa polarización, ¿no? Insisto, centrada en la persona y no en el análisis de los hechos. No sé qué piensan por aquí, Pepe, vos sos periodista. ¿Qué analizarías? Desde el punto de vista periodístico, yo no lo vi, el programa yo no lo pude ver, pero desde el punto de vista periodístico está perfecto. Es decir, lo que ocurre ahí es una situación que amerita una denuncia periodística, o por lo menos un tratamiento periodístico a raíz de una denuncia. Después, si se trató más o menos periodísticamente, con más o menos intenciones, otro análisis. Yo parto de la base que el trabajo periodístico de los colegas, en este caso, está perfecto, más tratándose de una figura pública. Después está lo otro, y vuelvo a citar al neurólogo Facundo Manes en Argentina, que habla acerca de cómo cuando estamos en una situación donde se polariza la sociedad, cada vez más nuestra mente apunta a lo que decía el diputado, ¿no? Peñarol Nacional. Blanco-negro. Blanco-negro, foca facho. O sea, la mente... ¿Cómo se desaprovechan las oportunidades para analizar temas? La mente busca atajos para no discutir, para no entrar en un debate. Es el uno en la neurociencia. Voy a lo más fácil, sí, exactamente. Blanco o negro. Y ahí perdemos todos, porque perdemos la paleta de colores. Qué pena. Bueno, puede poner paleta de colores en 240 caracteres. Hay una limitación del espacio a la capacidad de desarrollar una idea y fundamentarla, digamos, ¿no? Es más un formato de consigna 140 caracteres, que otra cosa. Se puede hacer un hilo. Sí, entran bastantes más caracteres, ¿no? Está estudiado que los hilos, la gente lee el primero, con suerte el segundo, y el resto es marginal. Bueno, pero conclusión, ¿alguna opinión sobre el tema? No, yo creo, a ver, que hizo lo que hicieron muchos trabajadores en la situación, en un trabajador de la construcción, que seguramente en el proceso de estos años lo mejor hubiera sido que lo hubiera arreglado, pero plantea que lo va a solucionar. Es un tema de deuda, me parece que es un tema absolutamente menor, y si vamos a hablar de vivienda, me parece más relevante que la vivienda de Andrade, los 1.450 millones de pesos que no ejecutó el gobierno en políticas de vivienda para toda la población. Bien, ¿alguien más? Y vamos al tema de... Sí, yo quisiera decir que quizás los 1.450 millones sean muy importantes, pero lo de Oscar Andrade no deja de ser importante. Un senador diputado, dirigente sindical, diputado, senador de la República, que evade y miente y engaña durante 10 años al fisco, al Estado, no me parece un tema menor, me parece un tema hiperrelevante. Y no alcanza acá con decir, no, la mayoría lo hace. La mayoría no es senador de la República, la mayoría no es dirigente, la mayoría no pasa 10 años sin que nadie lo investigue y sin regularizar, y se construye una casa sin aportar absolutamente nada.
Eso no es la mayoría. La mayoría, y me incluyo, tuvimos deudas con BPS, hicimos convenios, fuimos, pagamos con la Intendencia, con la patente, la remamos, toda la vida la remamos. No pasamos 10 años así, hablando, además haciendo solidaridad con plata que no es mía, porque no podés donar si vos tenés deudas. ¿Cómo vas a donar lo que no es tuyo? O sea, a mí no me parece nada un tema menor, me parece un tema de alta moral, me parece un tema súper relevante que un senador de la República haya incurrido en esa normativa. Y respecto a de la denuncia periodística, que se habla de enchastre sería si estuvieran diciendo alguna mentira. Yo lo vi el programa ayer y es absolutamente documentado, con toda la documentación, del primer papel hasta el último. O sea, no hay ningún enchastre, hay una denuncia pública sobre un senador de la República que tiene aspiraciones a la candidatura a la presidencia de la República y que estuvo 10 años evadiendo y haciendo caridad con plata ajena. No me parece nada un tema menor. Siquiera hablamos de los 1.450 millones del Fondo de Vivienda, que es lo que usted venía a hablar, pero... No vine a hablar de eso. No, de la rendición de cuentas. De la rendición de cuentas que se da uno de los puntos. Eso está en la rendición de cuentas, por eso él lo trae. Bueno, está bien. Quería realmente tener al tema, ni siquiera vamos a ponerlo como tema, pero no quería pasarlo por alto porque me impactó bastante como la repercusión en las redes sociales y mediática que tuvo este episodio, y donde de verdad lo que más me desvela es no advertir la capacidad ni de unos ni de otros no se trata de juzgar a una persona es esto, pero una persona hizo esto, ¿no? Esto que hizo esta persona no está bien, y no quiere decir esta persona es mala, o sea, eso que es tan básico y es de manual de psicología para padres con los hijos, ¿no? Que no tenés que... la identidad no se resume en una dimensión puntual de alguien, en un hecho puntual. Pero no hay que esconderlo ni ocultarlo, hay que enfrentarlo. Los elementos, Victoria, porque no solo es el hecho, sino quién. En este caso importa sí quién. Sí, todo lo que quieras, pero me parece que el análisis por el medio faltó. De todas maneras, vamos entonces, si le parece, a lo que nos convoca. ¿Es un no rotundo el del Frente Amplio a toda la rendición de cuentas? Bueno, la rendición de cuentas y todas las leyes se votan primero en general, digamos, el paquete, y uno dice a favor o en contra, y después el articulado donde la posición no tiene por qué ser la misma que uno tuvo en general. Lo que el Frente Amplio decidió ayer es que va a votar en contra de la rendición en general. Lo cual no quita que haya muchos artículos que vamos a apoyar porque son cosas que son razonables o cuotas que son intrascendentes, que son cambios de nombre, que están en el proyecto. ¿Por qué vamos a votar en contra? Básicamente porque es un proyecto de rendición de cuentas que sigue en la línea del presupuesto, entendemos, o sea, que sigue en la línea de recortes de gastos en un contexto en el cual... para reactivar la economía después del ciclón que significó la pandemia y las consecuencias económicas y sociales que tiene, no hay respuesta para el día después, o sea, no hay respuesta para la pospandemia en salud, en educación, en vivienda, en empleo, y tampoco hay una explicación clara del 2020. O sea, es una rendición de cuentas y cuando comparecen los ministros y otras autoridades, donde existe el 2019, y ahí son todos los 7 pecados capitales del Frente Amplio, y después son planes a largo plazo o planes para el periodo de gobierno, pero que tampoco están bajados a tierra en términos de un calendario, de objetivos, de metas que uno después puede evaluar. Pero ¿y es el contexto actual un escenario que permite planes específicos con compromisos de fechas para poder hablar y concretar? ¿O el momento es justamente ir un poco atentos, ¿no? Bueno, a cómo evoluciona la situación? La propia exposición de motivos y otros documentos que vienen con la rendición de cuentas habla, por ejemplo, en educación, dice que el 40% aproximadamente de los gurises en secundaria logró seguir los cursos en el periodo en que se cortó. Y solo el 28% del quintil más desfavorecido logró seguirlo. O sea, más de 2/3 de los gurises y las gurisas los perdimos en el camino. Bueno, es una urgencia en la cual uno esperaría que haya planes para decir, bueno, ¿cómo los traigo de vuelta al sistema? Lo que decía recién de vivienda.
hay subejecución respecto a lo que el gobierno tenía aprobado. No es que haya incumplimiento o desatención o desacuerdo con propuestas que haya hecho el Frente Amplio. No, con el propio presupuesto que el gobierno había aprobado, gasta 1.450 millones de pesos menos. Eso no es una cosa que uno puede decir, esto es ahorro. ¿Qué explicación hay para ese punto? La explicación es, el Fondo Nacional de Vivienda se ajusta de acuerdo a una ley con una serie de criterios y le aplicaron un decreto, el decreto 90 del 2020, que dice que topean el 85%. Entonces, lo que hizo el gobierno fue una cosa que es ilegal, que es a través de un decreto modificar el cumplimiento de una ley. Y ese es el fundamento que consta en actas en la comisión. ¿Vos querías decir algo sobre No, 1.400 no ejecutados? No, yo no quería decir Ah, pensé que No, querías. porque, no, yo quería, en ese momento... Bien. A mí me parece, si se puede decir algo, que tú pones el ejemplo de la educación. El propio Robert Silva, que pertenece al gobierno, está pidiendo 32 millones de dólares para hacer frente a la situación de la educación. No solamente por las necesidades que obviamente se van a plantear de horas docentes, etcétera, para reactivar el trabajo que se ha perdido y volver a traer a estos adolescentes o jóvenes que se van del sistema, sino también para construir los famosos liceos que se prometieron, o los famosos o escuelas que se han prometido de tiempo completo y que constan también en el compromiso de gobierno. Entonces, yo creo que eso sí sería una reactivación también del empleo, porque la construcción de obra pública, ya sea en liceos o en carreteras o en escuelas, etcétera, implica reactivación de puestos de trabajo. Y efectivamente yo he mirado por arriba la rendición, obviamente, pero no hay, y he visto que una de las críticas fundamentales es planes de reactivación económica, porque si hay algo que se necesita para dar cumplimiento a lo que Arbeleche sugiere que va a ser el crecimiento de este año del 3.5 y que no lo lleva ninguna consultora internacional, creo que ni el Banco Central del Uruguay, que lo sitúan en un 2 y algo, pero Arbeleche sostiene que este año se va a crecer un 3.5 del Producto Bruto Interno. Si algo hay que hacer es reactivar la economía. ¿Y dónde está esa reactivación? No aparece. Además de que... Dice en la rendición de cuentas que tiene que aparecer la política. Y bueno, estratégica la o rendición solo de cuentas números. es el plan que tú te proyectás justamente para asumir. Por ejemplo, la activación del tratamiento de la infancia, ¿no? Los niños, que ese no es un proyecto innovador para nada. Uruguay Crece Contigo, que se fundó en el año 2016, ya atendía, y es un proyecto que atendía a los niños de 0 a 4 años, no a 3, y a las mujeres embarazadas con problemas, etcétera. Ese proyecto, esos 50 y pico de millones, ni siquiera se van a adjudicar ahora en el 21, se van a adjudicar en el año 22. Entonces, tampoco en eso hay... Es decir, son muchas promesas y pocas aplicaciones. Y uno se pone a pensar de que efectivamente faltan proyectos, faltan medidas. El propio presidente Lacalle lo dijo, ¿no? Cuando compareció hace, no me acuerdo cuándo, en una conferencia, dijo, tengo un pizarrón en mi oficina que de un lado están escritos todos los planes y proyectos que tenemos para hacer. Pero ese pizarrón no se está cumpliendo. Está dado vuelta y tiene otras prioridades. Entonces, yo considero que efectivamente el momento en que la oposición, en este caso, en forma constructiva, debe actuar, es tratando de propiciar una mejor rendición de cuentas, que responda a la situación grave que tiene el país. Bien. Pepe. Sí, diputado, quedó claro que no van a votar en general y que sí van a votar en particular algunos artículos. Dos preguntas. La primera, si nos puede decir qué artículos serían esos que van a apoyar. Y la segunda pregunta es, aquellos que no van a apoyar, si van a proponer aditivos. A ver, varias cosas. La rendición de cuentas es la instancia en la cual se intenta ajustar el presupuesto y uno asigna, el gobierno, el Ejecutivo propone y el Parlamento aprueba asignación de fondos que de alguna manera corrigen la planificación de los 5 años que se hizo en el primer año de cada periodo de gobierno. En ese sentido, lo que dice Selva es absolutamente así. O sea, no hay políticas de adelantar, por ejemplo, obra pública. O sea, la obra pública está planificada para los 5 años, yo podría decir, bueno, la acerco más para el presente, en el periodo sigo teniendo el mismo gasto, o sea, ni siquiera estoy incrementando el gasto, pero reactivo la economía. Esto es un problema
en el mundo. Ayer anunció el Fondo Monetario Internacional que va a alargar unos instrumentos financieros por 650.000 millones de dólares. Es lo que Uruguay produce en 12, 13 años para reactivar la economía en el mundo. En políticas de empleo, por ejemplo, hay 350 millones solo de pesos, solo para el 2022. Yo digo 350 millones de pesos y parece mucha plata, pero el plan de jornales solidarios, que fueron 15.000 personas que durante 6 meses ganaban 12.500 pesos, en realidad cobran 10.625 porque el resto son aportes. Para eso, esos 15.000 salieron 3 veces más de lo que está asignado. Y si le hubiéramos querido dar a los 220 y pico mil que se anotaron, lo hubiéramos precisado 50 veces más que esos 350 millones de pesos. O sea, es absolutamente insuficiente como política de reactivación del empleo. Y respecto a la pregunta de Pepe, en realidad hay cosas, por ejemplo, los 500 millones, los 50 millones anuales que se proponen para políticas de primera infancia, eso sin duda lo vamos a votar, más allá de que seguimos sin saber, está anunciada para hoy posiblemente una conferencia de prensa en la cual den más detalles, porque lo que no hemos logrado, hemos tirado el puntero de borde por la derecha, de borde por la izquierda, al centro de la olla, y no hemos logrado que nadie nos diga en qué se van a usar esos 50 millones de dólares, porque en realidad hay un montón de organismos ahí, está EACE, está ANEP, está INAU, está el MIDES, ¿no? El Ministerio de Vivienda, y no logramos saber en qué se van a aplicar. Hay muchas cosas, hay algunas más de... ¿No logran saber o no les cierra? Porque No. quiero saber qué tanto realmente puede dialogar oficialismo y oposición en una instancia como la rendición de cuentas. Hoy escuchábamos desde filas oficialistas que sienten que hay como interpelaciones encubiertas por el tema de la rendición de cuentas, ¿no? No logramos saber. O sea, le preguntamos al equipo económico, que es el primero que comparece, el Ministerio de Economía y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y nos dijeron, pregúntenle a los organismos. Y cuando le preguntamos a cada organismo, nos dicen, no está definido, básicamente. No es un tema interpretativo, es que no se va a saber. El ministro Lema, en su comparecencia que fue el jueves, anunció que el 2 de agosto, o sea, hoy, va a haber una comunicación del gobierno de cuál va a ser la adjudicación. Porque nosotros creemos que hay mucho que ya está comprometido. Porque hay jardines de infantes, centros CAIF que venían del periodo anterior, que se estaban construyendo, sí, que se terminaron en 2020, 2021, y que el presupuesto del año pasado no le asignó recursos. O sea, ahí tenemos edificios vacíos que no tienen ni docentes, ni materiales, ni capacidad de funcionamiento. Entonces, bueno, una parte de eso tiene sentido que vaya para darle vida a infraestructura que ya está generada. Pero bueno, no tenemos detalles. Por aquí. Sí, siempre el tema de la rendición de cuentas, digo, ha sucedido siempre, ¿no? Por un lado el oficialismo siempre va a aceptar que es buena o por lo menos es razonable y demás, y la oposición critica y trata de ver y mejorarla según su criterio. Es una lucha que ha existido siempre, gobierne quien gobierna. Ahora, no podía dejar de aprovechar la oportunidad, ya que usted está acá. Últimamente se ha hablado mucho del tema del ajuste, del nuevo ajuste de los combustibles, de cómo se reglamenta el ajuste y demás con el artículo 235 de la LUC, y se ha pensado, escuchado en estos días, que hay una idea del Frente Amplio de llamar a Sala, al ministro de Industria, a tal ese efecto para que dé explicaciones. Ahora, ¿cómo se explica eso cuando todos los legisladores, todos los diputados del Frente Amplio votaron a favor del artículo 235 de la LUC para que tenga esta nueva normativa y se dé esta forma de ajuste que es novedoso? Pues en realidad el 235 no fijaba la forma de ajuste. Esos artículos lo que creaban era una comisión que debía evaluar con opinión de la URSECO, liderada por la URSEA, cuáles iban a ser las políticas, y sugería que ese era uno de los elementos que el gobierno entendía que iba a ir. Pero fue votado. Sí, pero fue votada la generación de la comisión que iba a crear un informe. Pero el ajuste esa comisión la URSEA. se creó, el informe se hizo hace unos meses y eso debería terminar en un proyecto de ley que aún no ha venido. O sea, que aún el Ejecutivo no lo ha mandado. Eso es una constante en la LUC. Casi todos los créase
Instituto Nacional de la Granja, hay un montón de cosas que estaban previstas que se crearan y que todavía no se han creado. Bueno, Y pandemia además, mediante, el ¿no? ajuste de los Digo, combustibles tampoco pandemia respetó la mediante, OCEA. es un dato que no se puede dejar de lado. La ¿Cómo? historia no termina No, todavía, sin duda, además. pero tampoco la pandemia incide tanto en crear un organismo burocrático o crear un proyecto de ley. Yo entiendo que puede incidir en el campeonato uruguayo, pero... No, pero No, además ¿cómo quiero- que solo en el No, campeonato pero- uruguayo? no, pero quiero aclarar una cosas que cosa, impliquen Pablo. movilización de gente, pero en un trabajo que es de escritorio, de elaboración, de una cosa que el presidente de la República nos dijo el 2 de marzo, cuando compareció en la Asamblea General, que él estaba orgulloso porque desde que él era diputado quería que existiera el Instituto Nacional de la Granja, por poner un ejemplo. Sí, 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 ¿no? Y un año y medio después de que un año y pico, después de un año y 2 meses, después de que se creó la ley de financiación, no está creado. Pero la otra pregunta es, tampoco el ajuste y la transparencia supuesta que Arbeleche invoca y Paganini también sobre el ajuste del combustible, respeta la UCEA. La UCEA indicó 3.05 de aumento. Yo no voy a y el discutir. aumento Te lo hago. no es ese. Es Yo no voy a 7 discutir. puntos y algo y No, 10 no puntos voy a y pico al discutir, está bien. combustible. Yo no voy a discutir. Hasta la 0,3, Asociación Rural. 8,7, 4,2. No, pero hay que discutirlo. Simplemente me llamaba la Es el atención. factor Porque si X, vos los votás- sobrecostos Claro, ante el que No, se pero el pone. voy a factor discutir X eso o el porque- factor Y. Mirá, No, está bien ni que le haya ínfimo ni puesto... no es ínfimo. Lo que El simplemente factor X, porque se ha es dado una una incógnita. discusión en estos días sobre cómo se van a ajustar los combustibles y el artículo que regula y demás. Pero no se aprobó eso. Está ni bien, siquiera la LUC. pero entonces capaz que no lo hubieses votado y hubiese seguido de la misma forma. Te estoy Si diciendo sabes que no se va a aprobar o quizás esté sujeto a... Pero Esa te era quiero simplemente decir la que pregunta. tampoco se está No lo estoy aplicando la atacando, LUC. Cervantes, él se defiende solo. No, lo yo te tenés que defender. entiendo. Pero quiero decir, tampoco se aplicó la LUC en este aumento Pero de fue la pregunta que combustibles. yo le realicé al señor diputado. No lo defiendas. Él se defiende solo y muy bien. No, yo defiendo Más preguntas, a ver. no a Pepe. él, sino la situación. Ya le pregunté. Perdón, ¿alguien quedó sin preguntar? No, yo, para aprovechar con este tema de los combustibles y sin entrar en esa polémica de la LUC, pero el Frente Amplio acompañó la definición quedó claro, ¿no? De un mecanismo alternativo, porque la verdad es que la LUC iba con la liberación de la importación de combustibles y para evitar un mal menor, porque eso se dijo por parte de legisladores del Frente Amplio, para evitar lo que era un mal menor, Control de daños. control de daño, terminaron votando, terminaron votando, dándole la posibilidad al Poder Ejecutivo de que actúe como está actuando, de hecho. Hoy, en la rendición de cuentas, volviendo a la rendición de cuentas, una cosa que se elimina es la obligatoriedad del porcentaje de mezcla con biodiesel en el gasoil. Y el Frente Amplio también se opone. Claro. Espera un poquito, ¿vas a contestar a vos o va a contestar el diputado? No, yo también me opondría. Cuando se critica la suba de los combustibles, ahora, 3 subas en 2 meses, un disparate, estamos todos de acuerdo, en parte eso está encubriendo no solo la paridad de importación, sino está encubriendo los costos de ANCAP. Y en parte de los costos de ANCAP están todos los subsidios cruzados. En parte de esos subsidios cruzados está la mezcla con el biodiesel. Entonces, protestar o criticar que se suba el combustible y después no apoyar o haber apoyado el mecanismo y ahora no apoyar la eliminación del tope del mínimo exigible para mezclar con biodiesel, de alguna manera es contribuir, o sea, a mí me da la sensación de que es un comportamiento un tanto contradictorio o esquizofrénico. Sí, pero no. No quiero que subas el combustible, pero tampoco te saco los subsidios que tiene el fideicomiso del boleto, las colaterales de ANCAP que pierden plata, el subsidio a LUR. Es imposible. En el combo del precio del combustible está todo eso. Entonces, ¿por qué ahora se oponen a eliminar ese tope en el biodiesel? A ver, hay cosas muy distintas. Concretamente, respecto a ese artículo, en realidad el argumento no es económico, es ambiental. Claro. Un combustible con el componente del biodiesel contamina menos que el diésel si no tuviera ese componente. Entonces, es una política ambiental que tiene alguna consecuencia económica, indudablemente. Negativa.
Pero se aplica una tasa. No, se pero aplica espera una un tasa, poquito. ¿no? Negativa en el combustible, pero positiva en otra... En el medio ambiente, en usted dice. sustentabilidad y en otro tipo Usted de dice que en cosas. el medio ambiente sí. Y sin duda, tiene una componente las positiva. emisiones de CO2 que genera son mucho Es menores. por eso que no lo votan. Claro, Es por eso que no lo votan, Sí, por el claro. componente medioambiental. Exacto, Bien. exacto. Incluso votamos a favor de subir el tope, vamos a votar a favor de subir el tope del componente de alcohol en las naftas, que hoy está en 5%, y el gobierno propone llevarlo a 8,5%. Y eso nos parece bien porque Usted sabe porque que va el mundo vale eléctrico, ¿no? en la a eso. misma sentido. Sabe que el mundo vale eléctrico, no a eso, ¿no? Sí, sin duda que vale Ah. eléctrico, pero va a llevar unos cuantos días que vaya eléctrico. O sea, que tenemos un buen rato de combustibles fósiles. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los costos de ANCAP? Pero con todo ANCAP tiene un montón de cosas. A ver, la mitad de los ANCAP, costos- ANCAP lleva la adelante mitad de una los- política ambiental también. ANCAP subsidiando Por supuesto esta que mezcla, debe llevar una lleva política adelante ambiental. una política Sería el ambiental. colmo. parte del Estado tiene que llevar a cabo una política ambiental, como cualquier otro organismo público. O sea, si puede hacer, si puede cumplir su cometido, como lo hace UTE, puede cumplir su cometido de generación eléctrica de una forma mucho más sustentable que la que había con Central Valle. Y eso es una política que está perfecta. Pero entonces no critique la suba de los combustibles, porque de alguna con- manera están con los contribuyendo a usted a que los costos de los Eso es $1,50 en 70 mangos que vale. $1,50. En 70 mangos que vale. La mitad, los 35 son impuestos. En realidad, si el gobierno tuviera voluntad, podría hacerlo. No estoy sugiriendo que lo haga y es mucho más complicado que tener voluntad. es bastante más Sí, complicado. claro. Después hay otros subsidios que sí están, pero que está bien que estén, porque por ejemplo las estaciones de servicio en lugares perdidos, allá el mercado no va, nadie va a ir a poner una estación de servicio para perder plata. Y entonces el la fideicomiso alternativa del es boleto que es bueno. ANCAP lo hace o esa gente que vive en esos lugares absolutamente alejados no tiene acceso al combustible. ¿El Y esos son fideicomiso del boleto está bien? el- El fideicomiso del boleto. ¿Está bien? Ahí hay 3 pesos del combustible. Sí, a ver, se pueden buscar otros Pero está bien. mecanismos. Yo no estoy, no ¿Está bien estoy- que un productor en la quinta de Cerro Largo que está plantando papa le pague el boleto de Montevideo? que quizás no está del todo bien, tampoco está del todo bien que el que está en Montevideo le subvencione Parte de ese los aportes subsidio lo hace sociales la a, Intendencia. a las empresas rurales, que aportan muchísimo menos que todo el resto de las empresas. Entonces, si vamos a discutir los subsidios, si podemos discutirlo, lo discutimos todo el Tendría que paquete ser un completo, tema, y un no tema solo, ¿no? un pedacito. Análisis. Y además, el No, subsidio pues también lo aporta la Intendencia de Montevideo. Nos queda el último también. minuto, diputado Olmos. ¿Por qué no nos dice su reflexión final sobre este tema? Esto empieza por diputados, pero ¿suele cocinarse en Senado? Mitad y mitad, digamos, ¿no? En diputados se cambia siempre, incluso con propuestas del propio oficialismo, ya los propios ministros retiran artículos, traen redacciones alternativas, la bancada de la coalición genera cambios, la oposición genera propuestas y después esto se vota la semana que viene en comisión, a partir del 10, del 9 o del 10 en el plenario, y después pasa al Senado, donde se termina de aprobar y seguramente hay algunas Ahora, ¿cómo van a más. Pero manejar los normalmente temas? el trabajo Porque más está eso, pesado es después- en diputados. Después vienen las interpelaciones a los ministros, después viene la LUC, ¿no? El referéndum eventual. ¿Cómo van a administrar sus tiempos? Bueno, estos días estamos abducidos, los que estamos en la comisión, con la rendición de cuentas. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos. Abducidos. A ¿no? veces. Abducido. Sí, claro, nos llegó un ovni Sí, sí, y nos metió ahí en el Palacio ¿Cuándo vence el plazo? Son 45 días, ¿no? Por cámara. 6 creo que es. 16 de agosto. Sí, un poco más, porque son 45 días desde que entró formalmente, Ah, pero que, entonces que no fue el primero. ¿Está ahí la idea de que va a terminarse negociando algunos artículos? Siempre se termina negociando, sí, ya incluso hay artículos, los del cannabis van a ser distintos, los que tienen que ver con colonización Sí, eso van a ya ser lo distintos, sabíamos, los que sí, vienen del sí. Poder Ejecutivo. Hay una disposición que establece que los monoambientes pueden ser se baja de 32 a 25 metros, eso seguramente tampoco salga. La penalización a las intendencias cuando Los asentamientos. con los Cuando- asentamientos seguramente tengan modificaciones y desaparezca Bien. la Los penalización económica, digamos, si haya una exigencia
de que se comprometan más con el tema, pero no que tengan una penalización económica. Las multas Cambios al va a haber. Estado, Bien. las multas al Estado cuando no cumple. Tenemos que cerrar, Celita. No sé. Diputado Olmos, muchísimas Todo gracias bien. por habernos Por acompañado. favor, un el día de gusto. hoy. Gracias a Seguiremos ustedes. hablando de este tema a medida que vaya surgiendo más información. A las órdenes. Pausa y ya venimos. Y reflexiones finales del panel. Entre el